¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por asistir. Bueno, como ya dijo Manuel, mi nombre es Joan Marie Blanco y trabajé durante mi doctorado en los datos en la ensenada de la Vela, Costa Afuera. Lo que voy a presentar el día de hoy, esta interpretación geológica integrada, es parte del trabajo de doctorado, ya que comenzó como un trabajo multiescala, algo más regional, gravimetría, magnetismo, definir las cuencas, las áreas de interés, luego pasar a esta parte más de interpretación geológica y una parte más de caracterización geofísica de los yacimientos de interés en el área de la ensenada de la Vela, que, bueno, no voy a tocar nada de eso el día de hoy, pero sí me permite poder hablar de los yacimientos más a nivel de prospectividad y de trabajo futuro a realizar. Okay, let me continue. So in the next minutes, I'm going to give a brief, perdón, disculpen que empecé hablando inglés, perdón. Les voy a dar una pequeña introducción con el marco regional, dónde está ubicada esta cuenca, la estratigrafía, las formaciones más importantes, los sistemas de fallas, la configuración del basamento en la ensenada de la Vela, cómo se comparan particularmente los yacimientos carbonáticos, los carbonatos de la Vela con los del Golfo de Venezuela y la cuenca de Falcón, y luego ciertas conclusiones que van a hacer un pequeño sumario de todo lo que venimos hablando. Una pequeña nota antes de comenzar. Todas estas figuras que van a ver hoy forman parte de la publicación que la memoria 123 del APG, junto con Paul Mann. Allí pueden ver específicamente los detalles de cada figura, los datos, quién contribuyó a qué. En este momento me voy a limitar a mencionar la figura y no necesariamente a cada una de las otras personas cuyos datos o interpretaciones fueron parte de esas figuras. Entonces, para comenzar, estamos ubicados en la zona noroeste de Venezuela. Allí tenemos un mapa de la anomalía de Auger. Y tenemos, por supuesto, por ejemplo, las islas Aruba, Curazao y Bonaire, tenemos estas cuencas de rift limitadas por las fallas que observan aquí. Tenemos, por supuesto, el Golfo de Venezuela, donde se encuentra el gigante Perla, el surco de Urumaco como rasgos más importantes, y como tal la cuenca de la Vela, donde tenemos este volumen 3D que es con el que vamos a estar trabajando. Costa adentro tenemos la cuenca de Falcón, así como los campos más importantes en el área, siendo en el área de Falcón uno de los más importantes el campo Cumareo. En Venezuela, durante los 100 años anteriores en la exploración, la mayoría de los descubrimientos mayores han sido en yacimientos clásticos, comparado con yacimientos carbonáticos. Esto cambió cuando se descubre Perla en el 2019 en el Golfo de Venezuela, ya que esta área anteriormente no había sido considerada como de gran prospección. Esto es un gigante de gas termogénico, inicialmente con 17 pies cúbicos de gas. Esto hizo que se iniciara una reexploración y reevaluación de los yacimientos carbonáticos costa afuera, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, Trinidad, etc. Y por esto llegamos al interés de estudiar la cuenca de la ensenada de la Vela, que está aquí, tiene un rumbo noroeste y se encuentra localizada 100 kilómetros al este de Perla. La gran pregunta es, ¿dónde están esos carbonatos? ¿Dónde está la continuación de esos carbonatos que forman este gigante gasífero? Entonces, en el área del Golfo de Venezuela tenemos unas profundidades de agua de entre 15 y 60 metros. Y se formó por a dos tiempos por la colisión entre el Gran Arco del Caribe y la placa suramericana. Tenemos costa adentro, como ya dije, la cuenca de Falcón, que es una cuenca de rift invertida, cuyas partes más profundas están expuestas en la parte central más alta y central de la cuenca, y también más invertida. Los hallazgos de hidrocarburos en esta parte se encuentran más en la periferia, ya que los hidrocarburos se pueden haber perdido por exhumación en el centro. Y tenemos la Vela como una parte menos deformada, una extensión menos deformada de la cuenca de Falcón. Ahora, aquí vemos un pequeño mapa de la tectónica del oeste de Venezuela, donde mostramos la sismicidad, los vectores GPS, el movimiento entre las placas Caribe y Suramérica.
Tenemos fallas principales como la falla de Oca, no vemos en esta falla, pero Boconó se encontraría por aquí, el sistema de fallas de San Sebastián en Pilar. Más hacia el área de estudio, tenemos en la península de Paraguaná la falla de Adícora Pueblo Nuevo, y por supuesto, bueno, las cuencas ya mejor delimitadas de Aruba, Curazao y Bonaire, que ya les comenté. Tenemos en esta zona amplia sismicidad, tanto profunda y somera, concentrada en estas fallas que les nombré, principalmente laterales y extrales, el Pilar, San Sebastián, Oca, etc., las cuales están acomodando la mayoría del desplazamiento presente entre las placas Caribe y Suramérica. Ahora, en cuestión de familias de fallas, principalmente tenemos fallas de rumbo noroeste-sureste, fallas normales con desplazamiento oblicuo en La Guajira, Surco Urumaco, La Vela y la Cuenca de Falcón, y también en las Antillas Menores. En La Vela tenemos una profundidad de agua promedio entre 18 y 32 metros. Y según autores, por ejemplo, Gorney en el 2007, las diferencias en términos de la geología del petróleo y la prospectividad se pueden deber a las diferencias en el basamento. Particularmente distintas provincias del basamento y también en la riqueza de rocas madres en estos distintos tipos de basamento. Ahora, ¿con qué datos contamos para este trabajo? Estos datos fueron facilitados por PDVSA e incluían líneas 2D, sísmica 3D, un cubo de 1130 kilómetros cuadrados y datos de pozo principalmente. La exploración en el área de La Vela comenzó en los años 70 y los pozos fueron aproximadamente 52 pozos explorados en 2 campañas, una entre el 72 y el 74 y una segunda ya a finales de los 70. Los pozos productores fueron abandonados, los que todavía producían fueron abandonados para el año 1984. En 1998 se adquiere esta sísmica 3D, que es con la que vamos a estar trabajando, y este fue reprocesado luego en el año 2000. Girón y otros tienen un estudio de reservas en el año 2009, particularmente para este estudio se utilizaron 21 pozos dentro del 3D y 7 pozos para realizar el amarre sísmico. Ahora bien, ¿en qué consiste la estratigrafía? Tenemos un basamento fracturado ignometamórfico del precámbrico, cuyas litologías van a variar entre gneiss cloríticos de origen metaigneo a cuarcitas y mármol. Este basamento está fracturado, pero la mayoría de esas fracturas son impermeables o cerradas. Tenemos que este basamento es uno de los yacimientos de este sistema petrolero de la Ensenada de La Vela. Sobre este tenemos la formación Castillo, aquí, del Oligoceno, que está representado por una cuña clástica que alcanza en algunos lugares hasta 200 metros de espesor. Está compuesto por areniscas, conglomerados poco consolidados, capas rojas, lutitas, etc. Y existe una inconformidad angular que va a separar esta formación Castillo de la formación Agua Clara suprayacente, que está formada por 2 miembros. El miembro inferior, caudalito, que son estos carbonatos que constituyen uno de los yacimientos más prospectivos de esta secuencia, los que particularmente vamos a comparar con los de Perla, con espesores entre 0.3 y 122 metros, y producción de petróleo y menores cantidades de gas, aproximadamente 30 grados en la escala. Y suprayaciendo a esto tenemos el miembro Santiago, que es básicamente lutitas y sirve como un sello regional a todos los yacimientos de esta secuencia. Sobre esto tenemos también la formación Socorro, mayormente lutítica, con facies intercaladas de areniscas y carbonatos. También constituyen estas areniscas yacimientos. Y a nivel de trampas, es una combinación tanto de estructurales como estratigráficas, incluyendo cierres anticlinales, bloques fracturados de basamiento, pinchados estratigráficos, etcétera, 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 principalmente hacia el norte del área de estudio. Entonces, ¿en dónde nos vamos a concentrar? A nivel de basamento, en cuanto a yacimiento, y el miembro inferior de la formación Agua Clara, caudalito. Sin embargo, para comparar con Perla, vamos a comparar particularmente este carbonato de la formación del miembro caudalito de la formación Agua Clara. Ahora, ¿cómo se ve esta secuencia sedimentaria y cómo se ve este basamento
más a nivel regional, no solo en la Ensenada de la Vela, sino también en la península de Paraguaná y Costa Afuera en Falcón. Esta sería la interpretación. Tenemos un yacimiento, un basamento que está haciéndose más profundo de oeste a este, y también una asociación sedimentaria que se va haciendo más espesa hacia el este, con evidencias de inversión, fallas sedimentarias, lísticas, etc. Más también hacia el este, que más cercano a la cuenca de Falcón, que es la que fue mayormente invertida. Ahora, a nivel de la Ensenada de la Vela, tenemos esta línea arbitraria. Vamos a tratar de ver estas unidades en particular que ya les mencioné en la columna estratigráfica en la Ensenada de la Vela. Entonces, tenemos aquí una línea con dirección noreste, una línea arbitraria más o menos noreste-sureste, y vemos un basamento. Hay distintos tipos de basamento. En esta charla no me voy a concentrar en la caracterización de esos distintos tipos de basamento o las diferencias. Simplemente tenemos basamentos entre pérmico, otro basamento tipo neoproterozoico. Tenemos en este caso la presencia de esta cuña clástica, que es más, que no está presente en todo el área. Sin embargo, en los altos estructurales ella se erosiona o no se deposita, pero en los flancos, en las partes más profundas de la cuenca, sí la vemos, como por ejemplo aquí, que sería hacia el sureste, sería uno de los flancos. Tenemos la formación agua clara. Si ustedes ven, y vamos a discutirlo a continuación, existe un problema de resolución sísmica por los espesores obviamente de estas unidades, que no son tan grandes, y es difícil distinguir entre el tope de la formación agua clara, la cuña y esta cuña sedimentaria. Entonces ahorita vamos a ver cómo se abordó ese problema y vamos a entrar un poquito más en detalle, pero es bastante difícil llegar a mapearla en una imagen sísmica. Pero si ven aquí, ven los espesores asociados a esa unidad carbonática. También cabe resaltar que las porosidades efectivas más o menos para ese carbonato están entre 3 y 15%. Ahora bien, en la expresión sísmica tendríamos, bueno, el basamento como un pico, el tope de la cuña clástica sería negativo, caudalito positivo, y así sucesivamente, y esta sería como que la representación en la sísmica. Sin embargo, como les digo aquí, en esta sección pueden ver que en azul tenemos el tope de la formación del miembro caudalito, y aquí sería esta cuña clástica, y los dos están en un mismo reflector. ¿Por qué? Porque más o menos la resolución vertical de esa sísmica es alrededor de 40 metros, y en muchas partes el espesor de caudalito es menor a ese. El promedio es más o menos similar a la resolución de la sísmica, y va entre 0 y 122 metros. Ya como parte también de mi estudio de doctorado, el otro capítulo fue qué hacer para mejorar esa sísmica y poder mapear de forma adecuada esas formaciones. Sin embargo, no es lo que estoy mostrando el día de hoy. A nivel de secciones de pozo, tenemos una sección dentro de la Ensenada de la Vela, aquí vamos al A en el sureste, a F en el noroeste. Tenemos como esta cuña clástica la vamos a ver más hacia el sur, como ya les decía, en los flancos, y en general mayores espesores en los flancos, partes más profundas de la cuenca, y más o menos el carbonato, un espesor más o menos constante, sin embargo se hace un poco mayor hacia el sureste. ¿Cómo comparamos esto con el espesor de carbonato de los carbonatos de perla? Vemos aquí una línea suroeste-noreste, que va desde el pozo Chuchuy hasta los pozos de perla. Y vemos cómo este carbonato se hace más fino, cada vez más fino, hacia el norte. Y cómo esta cuña clástica está presente de norte a sur. Sin embargo, en uno de los pozos de perla ya no se encuentra. Y bueno, a simple vista también pueden ver la diferencia de espesor entre los carbonatos, pero eso ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. A nivel de fallas,
Como ya les comenté, tenemos predominancia de ciertas familias de fallas con direcciones preferenciales, en este caso, noroeste-sureste, norte-sur, noreste-suroeste y este-oeste. Aquí tenemos, bueno, la vista en planta con tres diferentes cortes en tiempo y también un inline aquí, este inline, y una línea arbitraria, que es esta que está aquí. Entonces, es importante señalar esta falla, la falla de Dícora Pueblo Nuevo, la continuación costa afuera de la falla de Dícora Pueblo Nuevo que había sido perfectamente delimitada en la península de Paraguaná. Es importante verla aquí, es una falla normal con una componente oblicua dextral, ver que sigue, que continúa costa afuera. También vemos fallas normales en Ekelon en dirección noroeste-sureste, similares a las que observamos en las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Tenemos también fallas lístricas en el Mioceno y una deformación asociada con la inversión de fallas normales en el este de la cuenca de Falcón. O sea, mientras más al este tenemos más deformación asociada a esta inversión de la cuenca de Falcón y también aumento de espesores por esa misma inversión. Ahora, ya más en detalle sobre el basamento. Como ya vimos, en la vela vamos a tener el mismo comportamiento que vimos en esa línea regional que iba de Paraguaná hacia Falcón costa afuera. El basamento se va a hacer más profundo a medida que nos movemos hacia el este. Y también vamos a tener una sucesión sedimentaria más espesa, mientras vamos de oeste a este. Ahora, en el mapa del basamento, ¿qué observamos? Observamos un monoclinal con orientación noroeste-sureste, que está limitado por fallas normales con componente oblicuo. Los principales depocentros, ¿dónde van a ser? En los flancos de este monoclinal y hacia el norte en el bloque que se está deslizando hacia la derecha por acción de la falla de Dícora. A nivel del tope del Oligoceno tenemos la cuña clástica. Aquí las observaciones que ya hicimos las estamos soportando. Vamos a tener más espesores, mayores profundidades hacia el sur, formando en este caso un cuerpo elongado. Y ella, bueno, va a terminar en conformidad contra el basamento y los principales depocentros van a ser hacia el sur y hacia el sureste. Este no es el mapa estructural más lindo ni el de espesor más lindo que hayan visto, pero como les digo, es básicamente por el problema de poder mapear, distinguir, o sea, diferenciar y mapear caudalito de esta cuña clástica, porque a veces es posible identificarlas, más no diferenciarlas. Si continuamos, ya tenemos entonces el carbonato de la ensenada de la vela, tenemos el tope de este carbonato, mayores profundidades, igual también una estructura monoclinal hacia el sur y hacia el sureste, los flancos de este monoclinal, y hacia el norte, y bueno, observamos estas fallas principales en la dirección noroeste-sureste y este-oeste. Principales depocentros también siguen la misma línea de lo que hablamos anteriormente. Ahora, ¿cómo se compara particularmente este carbonato con los carbonatos del Campo Perla, el Golfo de Venezuela? Aquí tenemos esta línea, corresponde a esta línea 1 que pasa por el Campo Perla, y esta 2, que es la de aquí abajo a la izquierda, corresponde a la ensenada de la vela, y aquí vemos la interpretación. Esta interpretación de la línea superior fue realizada por Malabé y Contreras y lo es. Existieron condiciones ecológicas y tectónicas diferentes que permitieron que unos se desarrollaran y otros no. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Bueno, capaz reconstruir la estructura del basamento, de las fallas durante el Mioceno temprano, integrar esto con la paleogeografía y tratar entonces de definir áreas donde
de rampas de alga roja, las cuales son propicias para el crecimiento de carbonatos tipo perla. Sin embargo, ¿esto significa que el área de la Ensenada de la Vela no sirve, está descartada, etcétera, etcétera? Pues no, apartando condiciones económicas, apartando condiciones de mercado, apartando el área económica, que si es rentable o no, según yo, después de trabajar en esa área mucho tiempo, yo creo que existe potencial, particularmente hacia el norte del área, en seguir estudiando, seguir entendiendo cómo funcionan tanto el basamento como los carbonatos de caudalito, obviamente, dados recursos económicos, tiempo, etcétera. Una sísmica del año 1998 sería distinta a una sísmica en el presente, donde se pudiesen resolver mejor estas unidades. Yo particularmente trabajé con un análisis multiatributo definiendo porosidades efectivas, impedancias, densidades, etcétera. Si bien es cierto que la sísmica no ayudó, existían áreas que se veían con potencial hacia el norte. Y también sería muy importante, yo sé que hay estudios al respecto, pero ahondar un poco más en estas fracturas del basamento, caracterizarlas mejor y poder entender dónde están cerradas, por qué están cerradas y tratar de extrapolar este conocimiento en otras áreas, ¿no? Entonces, básicamente, la conclusión sería, utilizamos una cantidad de información, muchas de la parte de caracterización del yacimiento, etcétera, muchas otras cosas no están incluidas, sin embargo, están en el paper que pueden leer, pero estamos recopilando una cantidad de información geológica y geofísica para poder mejorar nuestro entendimiento en un área y obviamente extrapolarla a otras áreas que si una campaña exploratoria se va a ocurrir o puede ocurrir en este momento o en el futuro, pues bueno, no tengo control sobre eso. Los resultados de esta investigación obviamente se comunicaron a PDVSA y ya no está en mí, sin embargo, pues en pro del conocimiento, siempre existe un potencial y siempre, mientras la tecnología avanza, hay mejores cosas que podemos hacer para obtener la mayor información posible de los datos que tengamos, ¿no? Y bueno, espero que les haya sido de utilidad este pequeño overview, compilación sobre el área, y si quieren quieren saber algún detalle en particular, pues me pueden preguntar. Traté de que fuera lo más general y sencilla posible, porque entiendo que hay distintas especialidades y grados de conocimiento sobre el área en la audiencia. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y por favor háganme saber cualquier pregunta. Gracias a ti, John. Pusieron una pregunta por el chat. Creo que dice, ¿se reporta presencia de HC en esas fracturas del basamento? Sí, o sea, tanto el basamento, por favor, corríjame a alguien si se equivoca, pero según lo que yo tengo entendido, tanto los distintos yacimientos a nivel de la Ensenada de la Vela produjeron en algún momento, tanto el basamento como Socorro, como los carbonatos de caudalito. Simplemente por cuestiones económicas, etcétera, etcétera, pues esos pozos que estaban produciendo los cerraron en los 80. Pero ellos producían y existen estudios de reservas y obviamente evidencias de hidrocarburos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí colocaron otra pregunta. Muchas gracias. Considerando la presencia de dos basamentos, ¿cuál de los dos luce más prospectivo considerando los antecedentes que se tienen hasta hoy? Vale, bueno, eso es muy interesante y da para otra charla nada más en los tipos de basamento. Originalmente se pensaba que este basamento del Caribe asociado, presente en el Golfo de Venezuela, no tenía ningún tipo o sea, las áreas con ese basamento no tenían potencial para hidrocarburos de la misma forma que otros tipos de basamentos. Sin embargo, Perla tiene un basamento asociado a ese clip del Caribe. Entonces,
bueno, por lo que yo he leído, existen distintos autores que presentan evidencias de uno y del otro. Yo no me atrevería a decir, este tipo de basamento está asociado con tal y tal y tal. Sí, déjame mostrarte ya una slide de backup que tengo. Un segundo. Dame un segundo. Ajá, ya voy. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ah, no, están viendo lo que no es. Un segundo. Ahora sí, ¿pueden ver la pantalla? sí se ve. Perfecto. Bueno, existe una clasificación, estoy hablando nada más del área de la Ensenada de la Vela, ¿no? Una clasificación de grande, dividiendo el basamento en metaigno y metasedimentario. Y luego, Vaquero en el 2015 en su tesis de doctorado definió unos dominios Caribe, Ouachita Alleghenian, Protocaribe, Putumayo, basado en datación por uranio plomo, si no me equivoco. Yo particularmente lo que hice fue utilizar el carácter de la sísmica y, bueno, información de edades, etcétera, etcétera, para extrapolar estos dominios a mi área, al área cubierta por mi 3D, teniendo entonces este dominio Caribe, aquí marcado por 1, el Ouachita Alleghenian, el Protocaribe aquí 3 y este dominio Putumayo. Sin embargo, eso no responde a la pregunta de qué está pasando, porque, como te digo, el Perla está localizado sobre este dominio Caribe. O sea, te puedo referir a las publicaciones que he leído sobre esta discusión, pero honestamente lo mío es más la geofísica y no quiero meterme en esos temas. Pero evidentemente el basamento aquí está controlando toda toda la parte tectónica, la estructura, esa depositación del basamento está controlando toda esa secuencia sedimentaria y sí hay relaciones entre distintos tipos de basamento y no necesariamente la prospectividad, pero sí está controlando muchísimo lo que está ocurriendo. Entonces, no te puedo decir cuál es más prospectivo o cuál no, simplemente te puedo remitir a la discusión que está en boga porque no es parte de mi trabajo como tal. Sin embargo, bueno, espero que haya servido de algo lo que di. Muchas gracias. También otra pregunta. La roca generadora y la carga viene desde sedimentos del Oligoceno. Bueno, sí, ese es otro tema de discusión también, ¿no? Hay varias rocas generadoras. Bueno, ya va, ¿en qué área? ¿En qué área estamos hablando? Yo te puedo hablar de la vela, ¿no? Hay varias rocas generadoras y déjame ir a... ¿Por qué deja de compartir pantalla? Déjame compartir pantalla otra vez un segundo. Si ven aquí, tenemos en esta secuencia roca generadora en la unidad Guarabal de la formación Castillo. Tenemos también el miembro Santiago de la formación Agua Clara. Y también se habla de rocas más al sur que puedan estar sirviendo bueno, pues, como roca madre de este sistema petrolero. Yo particularmente, más que recopilar la información, no me adentré en cuál era cuál y ni en la parte geoquímica como para determinar, hacer grandes conjeturas al respecto, honestamente. Pero sí existen varias rocas madres probadas en esta secuencia de la Ensenada de la Vela.
Muchas gracias. También otra pregunta de José Zavala. ¿Te contó con alguna información de geología de superficie de la península de Paraguaná sobre los afloramientos de carbonatos existentes que por petrofísica o geoquímica se pueda ver si hay continuidad entre los carbonatos de la Perla y la Ensenada? Sí, se encontraba con información de afloramientos, etcétera. Eh, sí, sin embargo, no. A ver, o sea, esa información se utilizó para la paleogeografía, etcétera, etcétera. Pero detallada, como para poder ver si este carbonato es el mismo que este, pues no. O sea, ambos tienen la misma edad y están presentes a lo largo de la cuenca. Ya estudios más geoquímicos, etcétera, etcétera, que pudieran haber discretizado entre el uno y el otro, no estaban a mi disposición. Pero digamos, la información de afloramiento fue utilizada para la generación de mapas y para hablar sobre, o sea, fue incorporada para poder realizar un assessment, ¿cómo se llama eso? Un assessment del área de la vela en general. Muchas gracias. Andrés tiene otra pregunta. Vi en un slide que proyectaste algunos pozos que perforaron los depocentros del Mioceno temprano. ¿Podrías compartirnos un poco la prospectividad y la litología encontrada ahí? ¿Me puedes aclarar la pregunta? La persona que hizo la pregunta, Andrés, ¿me lo puedes aclarar? Los carbonatos de agua clara serían del Mioceno temprano. Es uno de los yacimientos más importantes del área. ¿A qué te refieres particularmente con la pregunta? Se refiere al Oligoceno. Ah, al Oligoceno. Ok. Em, sí, bueno, yo particularmente no me enfoqué en ese yacimiento, pero el conglomerado basal también es uno de los yacimientos del área en esta secuencia. Y en la información suministrada por PDVSA, estudios de reservas, etcétera, etcétera, se discute. Sin embargo, al no ser el más prospectivo, no fue el foco de mi disertación, porque yo estaba más enfocada en los carbonatos, y esta sería una arenisca. Muchas gracias. Si me Bueno, permites, dime. no, era por si había otra pregunta, pero no he visto más. Iba a compartir la pantalla sobre algo, sobre la pregunta sobre las rocas madres, que deme un segundito ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, esto es más o menos la paleogeografía de la formación agua clara y Guarabal para el Oligoceno tardío o Mioceno temprano, y muestra como que la distribución areal de la formación Guarabal y pues la de agua clara, las dos rocas madres principales que hay en esta secuencia, así como ay Dios mío, no sé cómo se dice SIPS en español, perdóneme, yo no quería ser la que dijera que no sabe cómo se dice algo. SIPS, emanaciones, derrame, no sé, perdón, disculpen. Estos triangulitos negros que ven ahí. Y más o menos, bueno, esa es la distribución que se encuentra en la literatura, pero como les dije, no entré en detalle en la roca madre ni en la parte geoquímica, porque bueno, no era el foco del trabajo. Creo que la palabra que buscabas era menes. Eso, gracias. Gracias, muchas gracias. Esa era la palabra que buscaba. Sí, muchas gracias. John Mari, tú comentaste que habías hecho sobre el volumen 3D, Uh -huh. multiatributos, hiciste una inversión.
porosidades y ese tipo de cosas. Desde el punto de vista geofísico, ¿cómo te fue con ese trabajo? O sea, con los offsets, no sé cómo te fue con ese tema, si habían suficientes, no habían, o eran de un ancho suficiente como para tener información de densidad, por ejemplo, en la inversión. Y desde el punto de vista de atributos para los carbonatos, porque los carbonatos probablemente sí hubo contraste suficiente para que se vean bien, pero el espesor era muy pequeño en comparación con los vecinos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te fue en ese sentido? ¿Cómo fue el reto desde ese punto de vista geofísico? Bueno, lo primero que se hizo fue un sparse layer inversion para poder visualizar y diferenciar el carbonato de las unidades subyacentes. Y eso hizo, o sea, se rehizo la interpretación, horizontes, etcétera, y se utilizó eso como input del análisis multiatributo. Ahora bien, también se comparó todo el flujo de trabajo sobre el volumen normal original y sobre el volumen de sparse layer inversion. Y obviamente el de sparse layer inversion dio muchos resultados mucho menores. La razón por la que no estoy mostrando esto es porque no lo he publicado, ¿no? Pero les podría mostrar un par de cositas. Una vez que estamos utilizando este volumen mejorado con mejor resolución, un ancho de banda mayor, y que te ofrece la posibilidad de discretizar, o sea, un carbonato de la otra formación, pues la vida cambió. Hubo una buena respuesta a función de determinar, por ejemplo, porosidad, o sea, un cubo de porosidad. El cubo de impedancia no resultó tan bueno, pero el de porosidad y el de densidad resultaron mejores. Y en base a eso, como te digo, se pudo como recomendar un área que resultaba interesante desde el punto de vista de propiedades petrofísicas hacia el norte, o sea, hacia el norte de la falla de Dícora, que es donde se termina ese volumen 3D. Entonces, si hubiese un volumen que fuese adquirido, que incluye información de un área más al norte, para mí sería de mucho interés trabajarlo, por lo que vi en ese pedacito que estaba incluido en este volumen de la ensenada de la vela. Pero el volumen original, pues no fue posible, o sea, los volúmenes de propiedades eran horribles y los atributos también eran bien feos. Sí, eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nuevo. La señora Alejandra tiene la mano levantada. Si quiere decir su pregunta, puede hablarlo, escribirlo por el chat. Bueno, esa exploración pregunta qué tipo de adquisición sísmica se podría hacer para mejorar la resolución de la sísmica de los carbonatos y a su vez intentar identificar posible fluido en el reservorio. Bueno, esa es una buena pregunta en la que posiblemente yo no tenga la respuesta. ¿Qué tipo de adquisición sísmica? Yo no soy una experta en adquisición sísmica, sin embargo, yo creo que cualquier adquisición sísmica en la actualidad, con la tecnología actual, que cumpla, o sea, que cumpla con las condiciones básicas de qué necesito para iluminar tal cosa, sería mucho mejor que esa de 1998 y con problemas de procesamiento, ¿no? Pero qué tipo particular costa afuera, pues no podría responder la pregunta. Pero yo simplemente creo que la tecnología ha mejorado tanto en tantos años que la mejora sería notable con adquiriendo en la actualidad, ¿no? Pero alguien que sepa más en adquisición puede posiblemente responder con propiedad, pero yo no soy la persona, disculpa. ¿Cuál? Muchas gracias. Algo. Jorge Fernández también tiene una pregunta. Uh-huh. ¿La productividad de estos carbonatos vendrían por porosidad primaria o existe evidencia de fracturas en estos yacimientos? Uy, Jorge, a ver. El basamento estoy segura que produce por fractura. Sin embargo, en Cauderalito tendría que verificar. Yo creería que es porosidad primaria y también puede estar enhanced, mejorada,
por las fracturas, pero no sería el principal componente. Yo creería que es porosidad primaria, pero tendría que verificar eso, pero estoy segura que el basamento sí es por fractura. ¿Cuáles son los planes para continuar o extender análisis a otras áreas aledañas? Míos no tengo. No sé honestamente quién tenga a disposición datos para desarrollar una tesis doctoral o etcétera. Yo estoy trabajando en carbonatos, pero en este caso en Brasil, en otra área, ya no como parte de mis estudios de doctorado. Sin embargo, alguien de PDVSA, si quieren que pueda responder qué planes hay para seguir desarrollando el área o no, se los agradecería enormemente, pero no lo conozco.